Abrazo grande. Abrazo, Pancho. Hace instantes el ministro Caputo decía esto. Vamos a ir a un esquema cambiario de bandas, donde va a haber una banda inferior que va a estar en 1000 y una banda superior que va a estar en 1400. O sea, la banda van a ser 1000, 1400. Dentro de esas bandas, el mercado va a flotar libremente y van a poder operar todos, exportadores, importadores, individuos y empresas. El mercado el dólar dentro de esa banda va a flotar libremente sin participación del Banco Central. ¿Sí? ¿Dónde va a participar el Banco Central? Precisamente en las bandas. Bandas de 1.600 y 1.000. Martín Tetaz, algo me llama la atención. El dólar oficial hoy está arriba de 1.000. ¿Tanta fe se tiene el gobierno que puede llegar a estar más abajo? Lo que pasa es que fíjate que cuando vos lees el informe del Banco Central difiere un poco de lo que dijo el ministro de Economía en la presentación. El Banco Central lo que dice es, hay una regla automática de intervención si el dólar pasa a 1.400, hay una regla automática de intervención si baja de 1.000, pero la casa se reserva el derecho de admisión si el dólar está en el medio. O sea, no es cierto que el Banco Central no va a intervenir en ningún caso. La volatilidad de corto plazo que vas a tener el lunes, probablemente veas intervención del Banco Central en una volatilidad abrupta de corto plazo. Muy interesante lo que está diciendo. Sí, es decir, vos decís, por ahí está en 1.100, no necesariamente llegó arriba, pero el gobierno dice, lo quiero más abajo, interviene, sin avisarte. Absolutamente, absolutamente. Y además también el haber puesto la banda tan abajo me parece que es para dejar que tenga recorrido en los próximos 2 meses, en los cuales por la liquidación de la cosecha, un poco la señal que le está dando al mercado es miren que esperamos que en una de esas, si se acelera la liquidación de la cosecha, el dólar puede estar incluso por debajo de los 1.100 en algún momento de acá a los próximos 2 o 3 meses, con lo cual te están diciendo, aprovechá, si lo ves en pizarra el lunes a 1.250, 1.300, liquidar rápido, porque en una de esas después ese precio ya no lo vas a ver, ¿no? Si me apurás, Rodrigo, a ver, decime si me equivoco, el gobierno quiere que los que compraron en los últimos días vean que se puede perder y los próximos días intervenir, ¿puede ser? Yo creo que el conjunto de medidas que está planteando el gobierno tiene como objetivo meter a la Argentina dentro de 20 economías que tienen régimen cambiario un poco más lógico, mucho más lógico que lo que tenía Argentina actual. Si uno pensaba Argentina o piensa la situación argentina, Argentina tenía relativamente ordenado el frente fiscal, pero no tenía ordenado el frente externo, no tenía capacidad de acumular reservas internacionales, no tenía fortaleza en ese frente. Yo creo que este conjunto de medidas lo que hace es, a mi juicio, generar una trayectoria, una visibilidad de que en los próximos meses el gobierno va a poder acumular reservas, va a poder hacer una política más acorde a la circunstancia internacional, y esto como analista me genera tranquilidad. Esto debería implicar que el riesgo país va a bajar porque se protegen más los dólares y se protegen más las reservas, que los exportadores tienen más incentivo, que los importadores tienen menos incentivo. Entonces, todo este conjunto de medidas, a mi juicio, es positivo. Obviamente tiene una arista negativa en el corto plazo, que va a ser la aceleración inflacionaria, pero cuando yo pienso la Argentina de mediano plazo, sin duda, con este conjunto de medidas y con el apoyo tanto del Fondo Monetario como del Tesoro y los organismos multilaterales, sin duda la Argentina va a estar más ordenada, más prolija y mejor. Ahora vamos al tema de inflación, que me parece sumamente interesante, pero quiero escuchar lo que decía del cepo en concreto el ministro hace instantes nomás. Decía esto. También nos va a permitir, a partir del lunes, terminar con el cepo cambiario. Ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones
que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. ¿Qué es lo que permite, Martín, a partir del lunes la liberalización del cepo? ¿Quiénes pueden comprar? ¿Qué es lo que se puede hacer y hasta ahora no se podía? Bueno, esencialmente flujos de todas las personas físicas, o sea, cualquier persona que hasta ahora tenía un límite de que no podía comprar más de $200 oficiales, puede hacerlo con libertad y comprar todos los dólares que quiera. El límite es que todavía las empresas tienen un límite respecto de las utilidades, recién las utilidades contables que se realicen durante el ciclo contable 2025, o sea que el año que viene podrían llegar a eso es importante. asignar utilidades. No es lo que ganen ahora, sino... Recién lo que ganen este año, que por lo tanto lo van a distribuir el año que viene como dividendos, podría en todo caso remesarse, podría enviarse a casa matriz y además para los stocks, para lo que quedó atrapado para atrás, también anunciaron que se viene una suerte de bopreal, de nuevo bopreal o de un nuevo bono, que de alguna manera con ese bono va a permitir que se ordene a través del mercado la salida de lo que quedó atrapado, de lo que hasta todo este tiempo no te permitieron. Si vos eras una empresa que ganaba plata, no te permitían tener libertad para hacer lo que quisieras con esa plata. Ibas a decir algo recién y justo vinimos con otro. No, ok. ¿Se parece esto a la convertibilidad, Rodrigo, o nada que ver? No. Nada que ver. No, yo creo que al contrario, el gobierno busca más flexibilidad, es un esquema que le permite jugar entre las bandas. Pensemos en las circunstancias no solo la Argentina tiene sus problemas internos y sus desafíos internos, sino estamos insertos en una economía extremadamente volátil. En los últimos meses cambió el escenario, los términos de intercambio, es decir, la relación entre los precios de los productos que Argentina exporta e importa se empeoró, digamos, los precios de las exportaciones bajaron, el petróleo, los productos agropecuarios. Entonces, el gobierno necesita más herramientas para moverse hacia adelante y estas bandas lo que generan es esa posibilidad de intervención en función de cómo cambia el escenario. Sin duda, no es una convertibilidad y al contrario, lo que busca es generar más flexibilidad, no menos. Esto se vio recién, es el apunte de Javier Milei, mientras escuchaba el discurso. A ver, Martín, si vos que sos un tipo meticuloso, me ayudás a analizar. Primero si la cuenta... Primero hay que ver si veo. Están bien hechas. Tenemos... A ver si se ve ahí, si me pueden acercar un poquito el monitor. La cuenta le da 32.000 millones de dólares. No sé, ese número... Yo la cuenta que tengo acá es de libre disponibilidad hasta junio. Claro, 15.000 del Fondo Monetario Internacional, dice ahí. Hay un repo de 2.000 que lo llevaría hasta 17.000. Que eso sería con los bancos, ¿no? Sí, los otros 15.000, Rodrigo, ¿vos tenés algo de idea que es el otro? No. Los otros organismos. Claro, los organismos. Sí. Otros, claro. Ese es el número que se pensaba, estos 50.000 millones de respaldo en las reservas para abrir el cepo y flexibilizar. ¿No? Entonces, cada vez que hay 12.000 del Banco Mundial está arriba desglosado. 12.000 del Banco Mundial y 3.000 del BID. Ese es el que 12.000 del Banco Mundial es un bombazo, también es un número demasiado grande. Hay que ver el desembolso de eso. Contra programas, eso va contra programas. Entonces hay que ver el desembolso de eso. Lo que ocurre es que vos finalmente los dólares son fungibles, ¿no? Entonces a vos, por qué razón entren o contra qué entren, lo único que define es la temporalidad de los ingresos. Entonces, que sea contra un programa quiere decir que no te van a entrar los 12.000 clean caja el lunes, que te van a ir entrando, pero el escenario en el cual está pensando, evidentemente, si ese es el borrador del presidente, el escenario en el que está pensando es que en los próximos probablemente 1 o 2 años va a tener un ingreso de 32.000 millones de dólares entre todos los organismos que están ahí, más el repo para fortalecer el esquema de reservas. Y hay otro dato importante, al desaparecer el dólar blend, pensemos que actualmente de los 6.000 millones de dólares que se exportan en promedio mensuales, el 20% se liquidaba al contado con liquidación. Entonces eran 1.200 millones de dólares que se perdían todos los meses, o sea, la cuenta es más de 10.000 millones de dólares que se suman al flujo, digamos, Claro, antes se lo gastaban y ahora dejan de gastarlo. Antes lo utilizaban para intervenir en el mercado paralelo. Ahora esos dólares van al mercado oficial y le permiten al Banco Central ir acumulando reservas más rápido. Voy a ir al encuentro de alguien que viene con mucha información, como siempre. Luis Majul, querido, buenas noches. ¿Cómo va todo? Buenas noches. Qué noche especial, ¿no? Rara.
extraordinaria porque yo vengo siguiendo el programa, está haciendo un programa fantástico. Bien dijo José del Río, nadie se esperaba esto hoy. A lo sumo se suponía que la conferencia de prensa podía ser por el tema del crédito del fondo o por algún detalle vinculado con las negociaciones para el tema de los aranceles. Pero a mí me gustaría, Pancho, bueno, compartir con ustedes alguna información que me está llegando. Sí. Y recordar algo de la última entrevista que tuve con el ministro Luis Caputo. Yo después de hacer la entrevista me quedé charlando con él. Le pregunté algunas cosas que fue evasivo en responderme porque no me podía responder. Una de las cosas que le pregunté era cuándo se iba a salir el cepo. Y él, después de la entrevista, me dijo, vas a ver que vamos a salir del cepo mucho antes de lo que la mayoría cree. Pero eso de acá a octubre podría ser en cualquier momento. Evidentemente lo hicieron ahora. En algún momento yo le pregunté al presidente, lo estoy mirando a Martín ahora porque hay un tuit de Martín Tetaz que está muy bueno. A ver, léelo. Luis, si puedes hablar un poquito más fuerte, así te escuchamos. Te decía que ahora que lo estoy viendo a Martín, te cruzo con esta información, porque hay un tuit que escribió hoy Martín hace un ratito que te ayuda a comprender bien eventualmente qué es lo que puede pasar el lunes, que es el tope de 1.400, que el Fondo Monetario, sin decirlo no, le dice al gobierno que no va a intervenir, excepto que el dólar pase los 1.400 pesos. Pero después te lo explicará él, ¿no? ¿Qué significará esto? Pero voy a volver a algo que me dijo el ministro Caputo en su momento, y él siempre me recordaba cuando el dólar había llegado a 1.400, sí, y él me había anticipado en una entrevista también pública, el dólar iba a bajar. Y en su momento, entonces después de que hablamos sobre el tema del cepo, fuera de la entrevista, yo le pregunté, o le dije que era claro que no podían salir del cepo con todas las restricciones que tenían, porque tenían miedo que una corrida pudiera afectar el plan económico, disparar la inflación, etcétera, etcétera. Y él me dijo, mira, en el momento que salgamos del cepo, contra lo que pueden pensar muchos, en el momento que lo decidamos, lo vamos a hacer con tanta responsabilidad, haciendo tan bien las cuentas, que muy eventualmente es probable que el dólar no suba, sino que baje, y que baje considerablemente. Obviamente fue una charla especulativa, no fue una charla informativa, sino deductiva, y a mí me parece, es lo que yo estoy viendo, que esa es la apuesta del gobierno, esa es la gran apuesta del gobierno, no solamente para el lunes, pero evidentemente hicieron una apuesta fuerte pensando que la van a ganar. No, claro, esto además muestra primero que tampoco hay diferencias, ¿no? En algún momento se decía que Milei quería salir del cepo ahora, pero que Caputo no estaba tan convencido. Lo de hoy me parece que ya ese rumor se queda viejo, ¿no? Bueno, de nuevo, en algún momento yo le pregunté al presidente de qué dependía la salida del cepo, y el presidente en su momento respondió de la envergadura del primer desembolso, claro, del crédito del Fondo Monetario. Y me parece, no sé, yo no soy especialista, no soy economista, pero me parece que todo parece indicar que el primer desembolso va a ser importante, ¿no? Sí, 12.000 desde el martes por lo pronto. Luis, ¿algo que pueda llegar a decir el presidente en la cadena en unos minutos? No me atrevería a decirte. Me parece que va a ir, sí me parece que va a estar más en línea con una comunicación más directa y menos técnica al país que lo técnico, preciso y detallista que fue el ministro de Economía Caputo y Bausili, ¿no? Luis, abrazo grande, muchas gracias. Abrazo para ustedes también. Martín, ¿esto va a calmar el mercado? Sí, absolutamente, porque porque la incertidumbre del mercado... Te mira Pilar Raúl, aprovecho para saludarla. No, gracias por venir. La incertidumbre del mercado esencialmente estaba concentrada en la expectativa de la devaluación, y la mejor manera de terminar con la expectativa de una devaluación es devaluando. Así que el lunes va a haber un nuevo tipo de cambio en Argentina, ese tipo de cambio no va a ser 1.100,
pero tampoco va a ser 1.800, digamos. Sabemos que como tope va a ser 1.400, porque lo que, en resumen, recién lo comentaba Luisa al Twitter, en resumen lo que el fondo le está diciendo es: tomá, acá tenés una torta de plata, usala, pero solamente si el dólar se va por arriba de 1.400. Dejá que el mercado ponga el precio del dólar que tiene que poner, que es lo correcto. Solamente podés usar las balas estas, que son un montón, un cargador lleno de balas, solamente si el dólar pasa por arriba de los 1.400. Entonces tenemos la seguridad que por arriba de 1.400 no. Y la otra incógnita es cuánto por debajo de 1.400 se va a acomodar con ese proceso que describía Rodrigo más temprano. Es habitual que en los primeros días haya un poco más, el dólar esté un poco más por encima del precio de equilibrio y después se vaya acomodando. Y la pregunta final que te queda es cuánto de esto que se va a acomodar en el nuevo precio que se va a acomodar del dólar la semana que viene se va a trasladar en un aumento de los precios en los próximos días, ¿no? Como Pilar siempre piensa, mira, observa, abstrae. Me interesa un poco tu opinión de esto, ¿no? Nosotros somos así, tenemos la libido puesta en estas cosas. Hoy desde toda la mañana estuvimos con temas económicos. ¿Qué viste hasta ahora? Movimientos, reacciones, actitudes, rostros del gobierno. Yo lo que estoy viendo de entrada es un gobierno que cumple sus promesas, que es algo sorprendente. Es decir, y además, en términos económicos, yo no soy para nada una buena analista, por tanto escucho más que otra cosa, pero sí que en términos políticos, las tres impresiones que yo tengo de esta decisión. La primera es, desde que oigo a Milei, le oigo hablar del tema del cepo y de que había que levantarlo. Lo segundo, en todo momento el gobierno, que promete que esto lo levantaría, dice: buscaré el mejor momento, las mejores circunstancias para hacerlo. Cumple también en esto. Pero a partir de aquí hay tres cosas que me parecen relevantes. La primera es, Milei intenta, y es un esfuerzo titánico, tomar la economía argentina y hacerla mucho más flexible y dinámica para sacarle tutela del Estado. En realidad es un concepto ciertamente, claramente capitalista, de mover, que la economía sea capaz de moverse, que sea capaz de reaccionar y de generar más dinero y más economía, y que sea garantista. Y luego también es un intento de poner a Argentina en el mapa económico, como lo ha puesto en términos de política internacional, ha intentado poner a Argentina en el mapa también más decente de la política argentina, es decir, los aliados naturales, sacarlo del eje bolivariano y ponerlo en países que son los que tienen que caminar al lado, o Argentina al lado de ellos. En lo económico hace lo mismo, intenta ponerlo en la mesa de las grandes economías del mundo, flexibilizando, bajando el riesgo del país, dando una imagen de país más solvente. Que cualquier cambio de esta naturaleza comporta a corto plazo o incluso a medio plazo movimientos que pueden ser dolorosos, es evidente. Pero oigan, este señor ha llegado a la presidencia diciendo esto, prometiendo esto, y lo está cumpliendo. Entonces no entendería la sorpresa. Lo que puedo entender es ciertas incertidumbres, porque todo esto es muy flexible. Pero yo lo que veo es alguien que intenta darle a la economía argentina capacidad de autorregeneración, de más flexibilidad, más credibilidad, más seguridad y más atractivo internacional también, ¿no? Muy buen punto eso que decís de movimientos, porque yo creo que no estamos exentos, Rodrigo, de que esto le genere un costo al gobierno en los próximos meses, semanas, que suba el IPC, no sé, un par de puntos en la elección. Estoy fantaseando. Si pasa, incluso me parece algo que el gobierno no piense en eso, me parece bien. ¿Cómo lo ves vos? ¿Puede llegar a extenderse hasta octubre la incertidumbre? Mirá, yo creo que precisamente el gobierno toma la decisión en este momento porque es el momento adecuado para hacerlo. Es cierto que va a haber un fogonazo inflacionario, una aceleración inflacionaria. Un fogonazo, mirá la palabra que usa Rodrigo. Sí, fogonazo, un salto, una aceleración inflacionaria, pero fogonazo... ¿Qué fogonazo? Perdón, estamos en 3,7 mensual. Sí, probablemente tengamos una inflación el próximo mes o abril, hay que ver cómo... Que tengamos algún mes de 5% de inflación, es probable, pero yo creo que la gran apuesta del gobierno, y es totalmente posible que así sea, es que para octubre volvamos a niveles de inflación del orden 2%, tal vez menos. Entonces, bueno, ese es el costo. Ahora pensemos el escenario alternativo, que ha pasado muchas veces en la historia argentina. Que los gobiernos se cierran utilizando o defendiendo un tipo de cambio oficial que no se mueve. Obviamente lo que pasa es ningún agente económico
hace creíble esa dinámica del tipo de cambio oficial, los dólares paralelos se disparan, ningún exportador liquida, el Banco Central sigue perdiendo dólares y posiblemente hubiésemos llegado a una situación donde en junio, julio, el gobierno hubiera tenido que devaluar, habiendo perdido más dólares, con menos herramientas, en un peor escenario. Entonces, creo que la lógica que utiliza para tomar la decisión ahora es impecable. Nosotros hablamos del mercado, pero vamos a preguntarle a alguien que está allá donde se toman las decisiones voluntarias, que es Fabián Onetti. Fabián es analista, hace 30 años que vive en Nueva York, es argentino y durante 20 años estuvo en la mesa internacional de Morgan Stanley. Así que si hay alguien que sabe de esto, es Fabián. Fabián, gracias por atendernos. Gracias Pancho por la invitación, un placer. Bueno, ¿cómo viste los anuncios y qué puede pasar con Wall Street? Bueno, primero y más importante, como los estoy escuchando hace un rato, nadie sabía de este anuncio y el mercado cerró, con lo cual hay que procesar y ver qué es lo que vamos a tener para el lunes, ¿ok? O sea que hoy el mercado, sobre todo el mercado de acciones de Argentina en Nueva York, subió, los bancos subieron 10, 11%, el ETF de Argentina, ARGT, subió 6, 7%, porque algo se olía, que algo venía. Y un punto central, que los estoy escuchando hace un rato, que ustedes nos comentaron, es que el secretario del Tesoro llega el lunes a Buenos Aires y va únicamente a la Argentina, no es una gira por Latinoamérica, ¿ok? Entonces, ¿a qué va el secretario del Tesoro que va a estar solamente un día en Buenos Aires? Ahí hay algún anuncio que no sabemos, como nadie sabía el anuncio que había hoy a la tarde. El mercado hoy pensaba que el anuncio de hoy a la tarde del presidente era simplemente la formalidad del acuerdo con el Fondo Monetario, una cadena nacional, etcétera, que ahora vendrá. Nadie pensaba lo del cepo. La pregunta es, ¿cuál es el anuncio del secretario del Tesoro el lunes? Y ¿No yo te viene a pregunto a pasear? vos, que estás allá, ¿cuál es el anuncio del secretario del Tesoro? ¿Qué puede ser? ¿Plata en efectivo? Mirá, por descarte, pensamos que puede ser alguna línea especial del Tesoro. Hay dos posibilidades. Al no haber una gira, porque en algún momento se hablaba de una gira en Chile y Perú y demás, un foco importante de la administración Trump es el tema de los minerales especiales, los rare earth, ¿okay? Que son hoy dominados por China. Entonces, bueno, en un momento se habló, bueno, va una gira a Chile y Perú, Argentina, Chile y Perú, bueno, tiene algo que ver con la minería. Luego se confirmó que no, viene solamente Argentina. Con lo cual nos quedan dos posibilidades. Una, que haya un tratamiento preferencial con el tema de tarifas, ¿ok? Pancho, la Argentina que tiene tenemos un muchos 10%. temas en el tema de tarifas para arreglar y pensamos que si le dan una excepción a la Argentina, los otros 70 países que llamaron a la tesorería van a decir, eso es trampa, ¿por qué a la Argentina le dan preferencia y a nosotros no? ¿Y? Digamos, para el tema de tarifas. Lo cual, por descarte, no tenemos ninguna información especial, por descarte es que a lo mejor hay una línea especial del Tesoro. Hay dos antecedentes históricos. En 1994, en la crisis del tequila, el Tesoro le habilitó una línea especial del Tesoro, no del Fondo, no del Banco Mundial, a México. Y en el 2002 hubo otra línea para Uruguay, en la crisis de Uruguay. De vuelta, es una pura especulación, bien, por pero descarte de lo que podría anunciarse el lunes, que a la luz de que levantaron el cepo con toda esta plata, si encima a eso le sumo algunos fondos relevantes de la tesorería, como recién está hablando muy bien Martín y demás, le da mucho soporte a la apertura del tipo de cambio. La audiencia que te está mirando, Fabián, dice, está bien, viene, es el tipo más generoso del mundo, Scott Bessent, ¿contra qué nos va a dar una mano? ¿Qué va a pedir a cambio? Eso es de otro color. Probablemente los pedidos ¿Verde no los será? sepamos. No sabemos. Ahí algo se va a negociar. Perdón, no te escuché, Martín. No, digo, algo se va a negociar ahí seguramente. Bueno, es muy difícil de saber porque, por ejemplo, un tratado de libre comercio. La Argentina tiene el Mercosur, no podés claro. negociar ningún tratado afuera del Mercosur. Cualquier tratado de libre comercio te lleva 10 años mínimo. Es mucho, la Argentina no tiene ese tiempo. Yo creo que los pedidos o las negociaciones van a ser un poco más a carpeta cerrada. ¿Okay? Hay muchos temas que la administración del presidente Trump tiene
sabemos que tiene una relación especial con el presidente Milei, con Elon Musk, entre los tres tiene una relación especial, con lo cual puede haber simplemente una línea de la tesorería, un swap o una cosa por el estilo, por si se necesita, y por el otro lado lo que se pide a lo mejor es, creo yo, más a carpeta cerrada. Pero de vuelta, Francisco, es una total especulación, porque digamos, como no sabíamos del cepo, no sabemos para qué viene el secretario del Tesoro el día lunes. Fabián, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, que estés muy bien. Y yo quiero agradecerle a Martín también, siempre es un gusto escucharte. Lo mismo digo, Pancho. Sos didáctico, Bueno, muchas gracias. Gracias. Repercusiones del anuncio del gobierno, del propio gobierno. Fede Águila, buenas noches, bienvenido. Hola Pancho, buenas noches. Sí, fue una jornada muy activa en Casa Rosada, todavía lo está haciendo. El presidente grabará una cadena nacional, después posiblemente de la confirmación del Fondo Monetario Internacional, pero hubo varias repercusiones. Mientras hablaba el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, hubo un tuit, aquí lo vemos, con una foto que acompañaba a Milei y al gabinete que estuvo con él. Todos escuchando al mejor ministro de Economía de toda la historia, con Luis Caputo obviamente, y ahí tenía al gabinete que había citado hoy temprano, cerca de las 5 de la tarde, y la cadena nacional también va a ser de fuerte impacto, una fuerte puesta en escena con los ministros en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Ahí tenemos un tuit de Sturzenegger, viva la libertad carajo, con la foto de la conferencia de prensa de más temprano. Y bueno, y los ministros que también se fueron sumando. Sandra Petovelo en este caso, buenas noticias con mis compañeros Karina Milei, Manuel Adorni, Fede Sturzenegger y Luis Petri. Y como te decía, bueno, Manuel Adorni también, saluda al cepo cambiario que se va. Distintos funcionarios del Gobierno Nacional en Casa Rosada, con las repercusiones obviamente que tienen que ver con el tono positivo que le ponen. Después, si querés, contamos qué está diciendo la oposición, que habla de otro tono, ¿no? Habla de devaluación, mucho más fuerte, las repercusiones que están teniendo desde el otro lado. Pero lo cierto es que ahora todavía siguen reunidos gran parte del Gabinete Nacional, y obviamente el presidente Javier Milei, que dará esta cadena nacional, hablará lo que sabemos hasta ahora, parte de la herencia, promesas cumplidas, y veremos si hay algún anuncio más, obviamente después de lo que conocimos hoy, ya lo venimos hablando, Pancho, entre todos, no se esperaba este anuncio tan fuerte, sobre todo la salida del cepo, y tal vez se esperaba algo de flotación de bandas cambiarias, pero no lo que conocimos más tarde después con el cepo. Quiero agradecerle a Maxi Montenegro, que se vino ya especialmente, que además sé que tenés información siempre, y me interesa qué sabés, qué estás viendo. Bueno, me parece que el equipo económico, el propio presidente Milei y el gobierno se animó a dar un paso muy importante. El esquema cambiario, un paso osado, ¿no? Pero absolutamente necesario. Es decir, el esquema cambiario que tenía Argentina, más allá de lo que decían hasta hace un mes los funcionarios y demás, estaba totalmente agotado. Había servido el crawling peg del 1% para estabilizar expectativas durante el año pasado, para un proceso de desinflación que funcionó hasta el año pasado bien. Y este año ya era un lastre. De hecho, las últimas 3 semanas el Banco Central perdió 3.000 millones de dólares para nada, para sostener un esquema cambiario que estaba agotado. Bueno, en realidad, para llegar a este momento, para conseguir un paquete financiero de ayuda del FMI, organismos internacionales, bancos privados, muy importante, lo que anunció hoy Caputo es lo máximo que en estas condiciones la Argentina podía llegar a conseguir, teniendo en cuenta que ya se le debe 41.000 millones de dólares. Históricamente no hay antecedentes, ¿no? Y me parece que es un paquete muy importante, y sobre todo el anuncio de que ya la semana que viene vienen 12.000 millones de dólares directos para la Reserva del Banco Central, y que a junio vendría en total 19.600 millones de dólares. Ahora, eso es para ir a otro lugar. ¿A qué lugar? Bueno, a liberar dentro de las bandas cambiarias el dólar, es decir, que la Argentina trate de normalizar su sistema cambiario, como tienen el resto de los países de la región. El propio gobierno, que es un gobierno libertario, que habla de cómo asignan eficientemente los mercados, tenía controlado un precio clave de la economía, que era el dólar. Y eso significaba que había escasez de dólares. ¿Te acuerdas como cuando Massa controlaba la nafta y no había nafta? Bueno, Massa, ahora Moreno, el gobierno tenía controlado el dólar y no había dólares. Tanto es así que el único que ponía dólares era el Banco Central, y por eso no tiene reservas y no pudo acumular. La movida muy fuerte es que a partir de la semana que viene, si estabilizan las expectativas con este paquete, con el anuncio, con el apoyo de los Estados Unidos, el Banco Central pueda, dentro de la brecha o de la banda cambiaria entre los 1.000 y 1.400 pesos, pueda comprar dólares a cualquier valor.
Y muy probablemente el Banco Central pueda comprar dólares a 1.200, a 1.250, a 1.300, no lo sabemos. Es decir, a un valor más alto del actual dólar oficial. Eso genere el incentivo a los exportadores a vender los dólares, que también racione un poco esto que había ocurrido las últimas semanas, que los importadores le sacaban los dólares al Banco Central porque los consideraban baratísimos. Se desesperaban, claro. Y que el Banco Central empiece en las próximas semanas fuertemente a comprar dólares. Es decir, si acá se destraba el sector exportador de la Argentina, la agroindustria, en los próximos 3 meses el Banco Central puede comprar 3.000 millones de dólares por mes. Pero pará, ¿sabés el número que me dicen a mí de adentro? En los próximos 3 meses 30.000 millones de dólares pueden entrar. Obviamente... Esto supera todo el paquete. Obviamente este esquema de estabilización lo que busca, al liberar también la cuenta capital, a levantar el cepo, es que en algún momento entren capitales financieros e inversión real directa a la Argentina. Eso es más complicado en este contexto por el efecto Trump, porque estamos justo en una tormenta perfecta desde el punto de vista financiero. Pero le abre la posibilidad a que la Argentina vaya a alguna normalización. Ahora, en el corto plazo, y bueno, va a tener costos. Te vas a mover. No, y el costo va a ser en el corto plazo, en la economía real, el dato de inflación de marzo de 3,7%. Va a seguir subiendo. Y muy probablemente, como decían anteriormente, ya habíamos visto remarcaciones muy fuertes en la industria alimenticia en el último mes, en marzo. Alimentos aumentó 6% en marzo. Tal vez eso siga en abril, en mayo, 2 o 3 meses. Eso va a ser un costo porque el gobierno ha hecho toda una bandera, la desinflación. Pero acá me parece que se busca una normalización, que el programa económico tenga un futuro. Y más allá de octubre. Más allá de octubre. Es decir, y que de alguna manera la economía argentina pueda tener una normalización completa, no solamente el equilibrio fiscal o la cero emisión monetaria, sino que vos puedas generar los dólares suficientes para dar previsibilidad hacia adelante de que vas a pagar los vencimientos de deuda, que vas a poder refinanciarlo, que caiga el riesgo país, que entren inversiones y que la economía también pueda crecer. Tal vez en el corto plazo, insisto, va a haber un golpe desde el punto de vista de la inflación, va a ser todo un tema en términos del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, va a haber toda una discusión con eso, pero tenés alguna posibilidad de estirar el horizonte y poder ver hacia adelante. Lo que defendía hasta ahora el gobierno en términos cambiarios se agotó. Ya no tenía ningún futuro. Me parece que han dado un paso importante y es mejor que lo dieran ahora, con un apoyo y un respaldo financiero internacional muy importante, que conseguir ese apoyo para sostener algo que estaba agotado. Me dicen que Milei todavía no grabó el mensaje, no lo terminó de grabar. Ahora vamos a estar anunciando a ver qué es lo que viene, porque viene una cadena en pocos minutos. Pilar Rahola, si tuvieras que darle un consejo, si fueras asesora de Milei, supongamos, ¿no? Pensemos en voz alta. ¿Qué debería decir y qué no debería decir en una noche como esta? En una noche como esta tiene que dar seguridad. Seguridad, autoridad, confianza en que está tomando una medida que él ya se comprometió a dar, que tiene que ver con la filosofía libertaria. De hecho, el cepo era casi, digamos, un oxímoron en su planteamiento, y que lo que está haciendo es jugando a un medio-largo plazo para cambiar la cara de la economía argentina. Yo creo que hoy tiene que ser el Milei más confiable, porque justamente es una medida que en el cortísimo plazo tiene repercusiones. ¿Y si se enoja? No, es la peor opción. Ni se puede enojar, ni puede salirle algún exabrupto de los suyos. Hoy tendría que ser menos Milei que nunca. Tendría que ser un poquito más estándar como autoridad política, porque yo creo que un presidente, en el momento que toma una decisión que al día siguiente va a tener una repercusión en los precios de la alimentación, y esto va a ser inevitable, es el que tiene que decir, ciudadanos, es un momento difícil, tiene que hacer un poco de Churchill. Sí, es un momento sudor, lágrimas, pero esto es para resolver. Es que venimos hace tiempo con eso, claro, sí, pero él va cumpliendo, es decir, él nunca escondió. A mí lo que me gusta de Milei es que es confiable en su palabra y en sus medidas, porque las anuncia, las conocemos, todo el mundo esperaba, por ejemplo, esta medida, quizá no tan pronto, quizá no de forma tan enigmática, pero no es ninguna sorpresa. Entonces, yo me esperaría un presidente que hoy va tranquilo al país diciendo, señores, hemos cumplido, confíen en nosotros, esto puede tener un momento difícil, pero esto está
haciéndose para sanear la economía, para hacerla más garantista, más creíble y tener más largo plazo. Yo creo que es el Milei, pero si se nos pone así en plan super Milei, en plan motosierra, que no es el día. Hoy no es el día para la motosierra. Rodrigo, a mí me llama la atención que siendo un gobierno que interactúa mucho con economistas, con periodistas, con gente del establishment off the record, de hecho, el presidente muchas veces contesta mensajes en el momento, para bien o para mal, ¿no? A veces se enoja, no se haya filtrado nada de esto, ¿no te llama la atención? Sí, me llamó la atención y me parece muy bueno que no se haya filtrado, que esto tomó, a diferencia de otros escenarios donde se han generado saltos de tipo de cambio, eran más o menos predecibles, esperables. Yo creo que esto toma a mucha gente por sorpresa y esto es bueno de los paquetes. Que sean sorpresivos es bueno. Que sea sorpresivo es bueno. Obviamente acá va a generar cambio de conductas, ¿no? Entonces yo me imagino la pyme, el comercio que tiene que decidir qué precio pone el lunes a un producto, que tiene que decidir qué comprar, a los formadores de precio. Esto lo toma por sorpresa. Entonces yo creo que hay que también ser cauteloso porque tal vez el lunes muchos piensen que el nuevo tipo de cambio va a ser 1.400 y en una semana se lleven una sorpresa porque el tipo de cambio bajó sensiblemente. Entonces creo que hay que dejar que caminen, que maduren estos movimientos, sobre todo el tipo de cambio de corto plazo, y las decisiones no tienen que ser demasiado intempestivas porque me puedo equivocar. Hay que pensar que el mercado está no con tanta fuerza, la demanda está sensible, entonces si yo pongo un precio demasiado alto me puedo quedar fuera de mercado, tengo que retroceder después. Claro. Se abre un abanico de decisiones para los que el lunes van a tener que poner precios, cambiar lista de productos, comprar a proveedores. Es un escenario bastante interesante y obviamente genera incertidumbre, ¿no? Ahora, vos hablas de sorpresa. Mirá quién habló, Maxi Montenegro, presta atención porque Fede Águila tiene una información muy importante. ¿Quién habló? Así es. Bueno,